Las ecuaciones diferenciales se pueden presentar con esta estructura. Se conoce como forma diferencial. En esta forma diferencial se aprecia una función que acompaña al diferencial de x, le llamaremos función m, y otra función que acompaña al diferencial de y, le llamaremos función n. Aquí tienes un ejemplo de una ecuación en su forma diferencial, y aquí un segundo ejemplo. Pero entre estas dos ecuaciones diferenciales existe una diferencia importante, que nos conviene resaltar. Estas son las funciones m y n de la primera ecuación, y estas m y n para la segunda ecuación. En la primera ecuación, la derivada parcial de m con respecto de y vale 10y, y la parcial de n con respecto de x también vale 10y. Estas dos parciales claramente son iguales en la primera ecuación diferencial. Veamos qué pasa con la segunda ecuación diferencial. La parcial de m con respecto de y vale menos 7, y la parcial de n con respecto de x vale 1. Aquí las parciales no son iguales. Esta era la importante diferencia a la que me refería, y es importante por las consecuencias que se desprenden. Escucha bien, cuando estas dos parciales son iguales, podemos estar seguros de que existe una función de dos variables cuya diferencial total coincide exactamente con el lado izquierdo de la ecuación diferencial. A ver, nuevamente, ¿por qué esto es importante? Cuando estas dos derivadas parciales son iguales, podemos asegurar que existe una función cuya diferencial total coincide con el lado izquierdo de tu ecuación diferencial. Ecuaciones diferenciales con esta característica se les conoce como ecuaciones diferenciales exactas. En contraparte, si las derivadas parciales no son iguales, la ecuación diferencial no es exacta y no se puede asegurar la existencia de la función f mayúscula. En las ecuaciones exactas, encontrar esa función f mayúscula equivale a resolver la ecuación diferencial. De hecho, el método de solución de las ecuaciones exactas es justamente eso: encontrar o construir la función f mayúscula. El método de solución para las ecuaciones exactas está basado en el concepto de diferencial total y en el teorema de las derivadas mixtas. A continuación, los pasos. Veamos unos ejemplos de cómo aplicar el método. Primer ejemplo. Este es m y este es n. La derivada parcial de m con respecto de y vale 1, y la parcial de n con respecto de x también vale 1. Entonces es una ecuación exacta, y a causa de ello podemos asegurar que existe una función f mayúscula tal que cumple con dos condiciones. Primer condición: su parcial con respecto de x vale exactamente lo mismo que vale la función m, en este caso 2x más y. Segunda condición: su parcial con respecto de y es igual a la función n, en este caso x más 6y. Siguiente paso, paso 3. Comencemos con cualquiera de las dos condiciones. Por ejemplo, comencemos con la primera condición. Separamos diferenciales e integramos en ambos lados. En el lado izquierdo, diferenciación e integración se anulan y nos queda la función f mayúscula que andamos buscando. En el lado derecho no perdamos de vista que vamos a integrar con respecto de x. Entonces la variable y se va a comportar como si fuera un término constante o una constante. Esta es la integral del primer término con respecto de x. Y esta es la integral del segundo término con respecto de x. Recordemos que durante la integración la y se comportó como constante. Por eso, al terminar de integrar, debemos de agregar algo que depende de y. Como podrás ver, ya casi reconstruimos la función f mayúscula, excepto que no sabemos quién es la función g que acabamos de agregar. Entonces, tomemos nuestra función f que tenemos hasta el momento y la sustituimos en la otra condición que no hemos utilizado. Pon atención, esta segunda condición nos pide dos cosas. En primer lugar, nos pide que nuestra función f mayúscula la derivemos parcialmente con respecto de y que cuando terminemos de calcular esa parcial la igualemos a lo que tenemos en el lado derecho. Bueno, comencemos por calcular la derivada parcial con respecto de y de esta función. La derivada del primer término con respecto de y
0. La derivada del segundo término con respecto de y vale x. Y la derivada del tercer término la tendremos que dejar indicada porque la función g aún es una función desconocida. Después de calcular la parcial, se nos indicó que lo igualáramos a lo que tenemos en el lado derecho, en este caso a x más 6y. Tenemos cancelaciones. Enseguida separamos variables e integramos en ambos lados. Y con esto logramos reconstruir por completo la función f mayúscula. Igualamos a 0 y esta es la solución de la ecuación diferencial. Segundo ejemplo. Aquí tienes a m y a n. Esta es la parcial de m con respecto de y esta es la parcial de n con respecto de x. Como son iguales, la ecuación es exacta. Por lo tanto, existe la función f mayúscula que cumple con dos condiciones. Primer condición, su parcial con respecto de x vale lo mismo que vale la función m. Segunda condición, su parcial con respecto de y es igual a la función n. Comenzamos con la primera condición. La parcial con respecto de x es igual a x cúbica más y cúbica, porque esa es la función m. Separamos diferenciales e integramos ambos lados. En el lado izquierdo nos queda la función f que estamos tratando de reconstruir. En el lado derecho, esta es la integral del primer término con respecto de x. Y esta es la integral del segundo término con respecto de x. Y agregamos algo que depende de y, porque la y se comportó como constante. Enseguida sustituimos en la segunda condición. Primero calculamos la parcial con respecto de y de nuestra función f. La derivada del primer término con respecto de y vale 0. Esta es la derivada del segundo término con respecto de y. Y la del tercer término la tendremos que dejar indicada. Enseguida, esta derivada parcial la igualamos al valor de n. De esta manera, tenemos cancelaciones y separamos variables. Integramos. Y con esto hemos terminado de construir la función f. Aquí tienes la solución final. Siguiente ejemplo. Es un problema de valores iniciales. Estas son la función m y la función n. La parcial de m con respecto de y vale 1 y la parcial de n con respecto de x también vale 1. Como es una ecuación exacta, podemos asegurar que existe una función f que cumple con las siguientes dos condiciones. Comencemos con la primera condición. Separamos diferenciales e integramos en ambos lados. Así en el lado izquierdo y en el lado derecho, esta es la integral del primer término con respecto de x. Esta es la del segundo término con respecto de x. Y agregamos algo que depende de y, puesto que la y se comportó como una constante. Enseguida sustituimos en la segunda condición. Primero calculemos la parcial de f con respecto de y. Esta es la derivada de su primer término con respecto de y. Esta es la del segundo término y la del tercero se tiene que dejar indicada. Esta parcial la tenemos que igualar al valor de n. Así, de esta manera. Tenemos cancelaciones. Separamos variables e integramos ambos lados. La integral del primer término del lado derecho la podemos realizar con la fórmula 14,510. Esto es lo que se obtiene y esta es la integral del segundo término. Entonces esta es la función f. Pero no hemos terminado, nos falta aplicar la condición inicial. La condición nos pide que en la solución donde veamos una x pongamos 0 y donde veamos una y pongamos 1. Sustituyendo, simplificando un poco, y al despejar encontramos el valor de la constante. Finalmente hemos encontrado la solución del problema.